Muchas gracias por continuar con nosotros. Y el programa pasado habíamos tenido unos compañeros, amigos, invitados que hoy nos vuelven a acompañar para seguir la conversación que teníamos acerca de las tribus urbanas. Y nuevamente les presento a nuestros compañeros. Pato, muchas gracias, Pato, por aceptar nuevamente la invitación, ¿no? Maripaz, la chica de La Paz, por acá. Eso dicen más o menos. Vamos a ver. Y Ángel, muchas gracias, Ángel. Hola, gracias por la invitación de nuevo. Estamos muy contentos de estar aquí en el 53. Oye, la vez pasada nos habíamos quedado más o menos por ahí a la mitad en el sentido de cómo existen los prejuicios y cómo se ve mal la tribu urbana. Yo lo decía a manera de broma, ¿no? De que si le decías a tu mamá, a alguna madre que si su hijo estaba en una tribu urbana se iba a ofender, ¿no? Satanizada, ¿no? Está un poco satanizado el nombre, el título. Exacto. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué es así? Bueno, pues en la sociedad hay un concepto que se llama normalidad, que es así como el consenso que tenemos para que decir las cosas son así, ¿no? Entonces, cuando algo se sale de esa normalidad, hace ruido, le causa ruido a la gente cuando ve las cosas de alguien que se viste diferente a lo normal o alguien que habla diferente a lo normal. Alguien que no está en los estándares. Exacto, en el estándar de la sociedad, en el común, y eso es lo que empieza a causar ruido, pero pues ese es un comportamiento social que tenemos que empezar a trabajar para aceptar la diversidad. Una sociedad, yo digo sana, tiene que ser diversa y tiene que aceptar esa diversidad para la convivencia sana, ¿no? Una sociedad homogénea, pues yo creo que sería terrible en la que todos oyéramos lo mismo, comiéramos lo mismo, viéramos lo mismo, ¿no? Y aún así nos pelearíamos y estaríamos en desacuerdo, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Maripaz, ¿querías decir algo? Bueno, es esta misma parte donde siempre va a existir una contraparte, ¿no? Y qué bueno que sucedan, porque es el proceso del cambio, de la modernización o posmodernidad, como le quieran llamar, pero ahorita estamos viviendo eso, nos está tocando a nosotros que sean estas tribus, que ahorita les llamamos así, y que va en contra del sistema y tienen que, lo que decíamos también en el programa anterior, tenemos que aprender a convivir, o sea, ser conscientes de lo que estamos viviendo. Están estos cambios, estamos nosotros en esta resistencia y bueno, la tribu surge por una resistencia social y la sociedad se resiste a esos cambios también, entonces habría que analizarnos o reconstruirnos, ¿verdad? Deconstruirnos le llaman. Y regresando como a los cánones de belleza, los estándares de belleza, ¿ustedes qué piensan de cómo se diversifican todas estas tribus? O sea, cómo se visten, cómo se ven, y por eso mismo, por qué son excluidas. O sea, porque yo sé que algunos pues usan tatuajes, unos se pintan el pelo, entonces, ¿esto es como ser parte de las tribus o es ser diferente o cómo? Claro, igual y podríamos comentar algo, retomar algo de lo que comentábamos anteriormente en el programa pasado, ¿no? Y que tiene que ver con la necesidad de la identidad. Es decir, hay que recordar que estos grupos se construyen a partir de una necesidad de construir una identidad en conjunto, en la cual pueda verse una persona al lado de otra persona. Y para construir esta identidad se necesitan construir rasgos definitorios, y estos son los que tienen que ver con la música, como la vestimenta, el habla, el lenguaje, que define mucho a los grupos como tales, y estos los van delimitando de alguna manera. Y justamente esta delimitación es la que los separa, como decía Ángel, de lo normal, de lo que normalmente entendemos que una persona debe hacer en su vida diaria, en su vestimenta, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría hablar un poco de esta marginación, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos si sabemos que vivimos en un mundo multicultural y diverso, donde convivimos con estas tribus? ¿Cómo le hacemos para evitar marginarlos, ¿no? Y a mí me parece que tiene que ver con el reconocimiento, es decir, reconocer que existen estos grupos y estas personas, y aquí están y convivimos con ellos todos los días. Ya lo mencionábamos, creo que Homero, son hijos, hermanos, padres, trabajadores, no están escondidos en ningún lugar, sino que están aquí con nosotros, y nosotros tendríamos que empezar a reconocer que existe esta diversidad de personas para evitar caer en la discriminación y la marginación. Oye, Pato, Ángel, todos ustedes, ¿hasta qué punto esa marginación? Porque me llama la atención lo que comentaba ahorita Maripaz, que nace de una resistencia, la sociedad se resiste, es decir, si se quitara si no existiera esa marginación, tal vez no existiría entonces las tribus, ¿no? Es que es parte del mismo juego
Y lo interesante es esta misma lucha, porque pues, es una sociedad viva, están sucediendo cosas y es aprender a lo que dices tú, voy a aprender a aceptarlos. Pues es que yo sé que existen y sabemos que existen, pero esa aceptación no es fácil, porque finalmente son tirones que Pues están sí, dando. o sea, si por ejemplo llega un señor todo tatuado y quiere comprar algo, pues obviamente, antes, o sea, mi mamá, si llega un señor todo tatuado, mi mamá no le va a abrir la puerta, ¿sabes? Que está mal porque lo está enjuiciando. Pero pues antes así en México así era, tenemos que cambiar la manera de pensar, ¿no? O sea, no poner prejuicios ante las Pues sí, personas. un poco adaptarse a esa nueva diversidad que estamos viendo, ¿no? Que esto de las tribus sí vemos como que se van pululando y diversificando, pero yo creo que más que una resistencia, o sea, eso es como algo que conlleva, pero yo creo que esto de las tribus urbanas en esto de la construcción de la identidad nace de los gustos, de la personalidad, o sea, esto de que tú hablas sobre lo estético, o sea, hay gente que se le hace muy padre traer los pelos de colores, ¿no? Y esa es su noción o su concepción estética. Claro. Y bueno, creo que tenemos que llegar al punto de considerar válido las diferencias, las diferentes formas de apreciar lo estético, ¿no? O sea, hay gente que sí se le hace súper padre traer como todo rayado, los tatuajes, y hay gente que no le va a gustar eso. Y ese es como esto que estamos hablando de aprender a convivir en esta nueva sociedad tan diversa, tan heterogénea, ¿no? Y que me parece sano que así sea. Sí, bueno, ahora me parece también que conlleva consecuencias de ambas partes, ¿no? Tanto de quienes conforman la tribu como de la misma sociedad en sí. Es decir, por ejemplo, si de pronto hay vamos a poner los chavos, ahorita Pato trae una lista de varias tribus urbanas, ahorita nos va a hablar al respecto, pero por ejemplo, los chavos que les gustan mucho de toda esta onda del anime japonés y todo eso, que los vemos vestidos con los disfraces, que mucha gente los ve y comienzan a hacer comentarios y todo, pero ya sabe, el mismo chavo, el mismo que trae el disfraz, ya sabe ¿no? que va a ser así, ¿no? También de cierta forma. ¿Es así un poco? Yo creo que parte de la manera en la que vemos a las tribus sociales tiene que ver con el grupo de personas que conforman a estas tribus, ¿no? Hablábamos la vez pasada que predominantemente las tribus urbanas son conformadas por jóvenes. Entonces, al ser la juventud un tiempo transitorio, se espera que estas personas vayan a pasar la moda, la edad, y se vuelvan adultos y se reincorporen a la normalidad de la vida social, ¿no? Y eso también ayuda o reafirma esta noción de que esos discursos no deben ser tomados en cuenta. Al rato se les va a pasar, al rato entran en razón, pero no es así. Hay que entender que la identidad, como mencionaba bien Sendik, no necesariamente tiene que ver con la resistencia, tiene que ver con la necesidad interior y personal de una persona por definirse como persona, ¿no? Es decir, a mí me puede gustar el anime ahorita, que tengo 28 años, y me puede gustar cuando tenga 60, ¿no? Y tendremos que empezar a entender estas cosas para volver a lo que ya comentaba hace rato, al reconocimiento, es decir, aceptarlos como algo que son, y que aquí van a estar con nosotros, ¿no? Claro, igual hay tribus que perduran y que van más allá de las generaciones, ¿no? Ciertamente sí, como en la construcción de la identidad se acentúa mucho por la adolescencia, en la juventud, ¿no? Pero muchos ya se quedan ahí definitivamente, ¿no? Se instalan ahí los rockers, los lowriders, ¿no? Habemos algunos que la seguimos buscando, ¿eh? Oye, Sí. y también quitar la idea, porque es también generacional, generaciones muy adultas donde piensan como pandilleros, ¿no? Y es muy diferente. Ahorita hay tribus de diferente estrato social, ¿no? Como decías, hay tribus donde gastan muchísimo, que tienen el poder económico para sus disfraces o sus elementos, como le quieran llamar, ¿no? Y otros que no. Ya no es como me escondo, soy la pandilla o la banda, ¿no? Que estoy en otras cosas, ¿no? Oscuro, todo. Hay de todo tipo, ¿no? Entonces eso también hay que entender que somos parte, y como dice el sociólogo Canclini también, que habla de que la ciudad hable, escúchala, está diciendo muchas cosas y tenemos que ser parte de ellas, ¿no? El folclore, la diversidad. También me llama mucho la atención, o sea, cómo se transforma en una moda, ¿no? O sea, cómo antes, no sé, los tatuajes eran para definir una pandilla o un estereotipo, y ahorita muchos chavos están muy tatuados y como es parte de definir su identidad y en lo que creen ellos, ¿no? Eso Claro. también
Perdón. En el tema del tatuaje, pues es súper interesante porque esto sí es como una transgresión, una resistencia de llevar una identidad a lo gráfico en tu piel, ¿no? Y sí vemos como, por ejemplo, muchas tribus sí se caracterizan por determinados tatuajes, ¿no? Como los rockabilly. Desde los rockers, exacto, rockabilis, los metaleros, hasta los colombianos, ¿no? Que también creo que en el inicio, en el auge del tatuaje en Monterrey, pues fueron con los colombianos donde se tatuaban con máquinas hechizas, con tinta china, así muy rudimentaria, muy salvajemente, ¿no? Y así fue como empezaron los primeros tatuajes aquí en la ciudad, ¿no? Y ahorita ya está la apertura de que si a mí se me antoja, yo quiero una rosa aquí, un corazón, o sea, lo hago sin tener una visión de que es de tal tribu o nada, por gusto también. O sea, hay apertura, y encuentro un local o un lugarcito donde puedo ir. Y Esa es una apertura. Y eso nos da una pauta muy clara de cómo suceden las cosas en sociedad, cómo como sociedad elegimos que algunas cosas se integren de manera masiva a la sociedad como algo normal, cuando en un momento fueron discriminadas o alejadas, como es el caso del tatuaje. Y si se puede con el tatuaje, se puede con muchas otras cosas más, ¿no? Entonces la cuestión aquí es la apertura, estar abiertos y ver a dónde nos lleva, ¿no? Justamente esa apertura es interesante porque me lleva a pensar que existe un compromiso de ambas partes. Bueno, el compromiso siempre debe ser de ambas partes, ¿no? De uno como miembro de la sociedad y de la sociedad para con uno, ¿no? Es como un camino de ida y vuelta en el cual hay como compromisos no establecidos que se tienen que cumplir entre ambas partes para ejercer el funcionamiento. Eso me lleva al tema de los tatuajes, que me parece que es bastante interesante, si a ustedes les parece, que el próximo programa abordemos el tema de los tatuajes, que hoy en día, en el pleno 2014, sigue siendo un tema tabú, pero me atrevo a decir tabú en ambas partes, tanto del que no los usa como del que los usa. Tal cual. Tal cual. Entonces, ahora sí que les extiendo la invitación para el próximo programa. A enseñar los tatuajes. Pues ya aquí en público ni modo de decirte que no. No, claro, aquí Oigan, estamos. bueno, vamos a escuchar